Ok, ya estamos grabando. No sé si me muteo. No, seguimos bien. Entonces, ahora sí vamos a empezar con el tema de números complejos. Seguramente ustedes ya han hablado bueno, ya han escuchado de los números complejos, qué son, cómo se comportan, pero aquí vamos a tratar de formalizar cómo es que se llegan a esos números complejos. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos? Por ahí de los 1700, eh, pues estaban todos tranquilos, todos a gusto. Más o menos por esa época hubo una pelea muy gigantesca entre italianos, franceses, alemanes y demás por ver quién era el que podía dar los algoritmos para resolver ecuaciones de cierto grado. Entonces, si no me recuerdo, los italianos lograron dar un algoritmo para encontrar las soluciones de los polinomios cúbicos y otro de los polinomios a la cuarta, pero ya se llegó a la conclusión. Bueno, ellos no lo llegaron, pero no pudieron encontrar un algoritmo para los polinomios de grado 5. Entonces, ya después, mucho después, creo que sí es mucho después, se probó que no existe un algoritmo como tal para resolver polinomios de grado 5 o más. Pero durante todo este lapso se encontraron con un problema gigantesco. Y eso fue la ecuación. ¿Y alguien me puede decir por qué esta ecuación te da problemas? ¿No sería más dos? Sí, ¿no sería más dos? No, todavía no estoy hasta allá, estoy antes. Bueno, porque no es racional, ¿no? La Ah, por solución. la existencia de no racionales. Exacto, ¿no? O sea, antes eh, pues solo teníamos a Q, a los números racionales. Y resulta que la solución de esto, ¿quién era? Pues era raíz de 2, pero pues ellos no sabían que era raíz de 2. Ellos ahí tenían un gran problema, entonces tuvo que llegar ni más ni menos algún personaje que supongo que ya conocen, Leonard Euler. Bueno, Euler porque era alemán, pero bla, bla, bla. En 1748, que fue el primero que logró darle solución a esa ecuación, ¿sí? Entonces, al darle solución a esta ecuación, se empezaron a dar cuenta que podían darle soluciones a todos este tipo de ecuaciones, que la solución era una raíz que nosotros ya conocemos, ellos no sabían qué era. Eh, y entonces, ¿qué fue lo que hizo Euler? Pues tomó a Q y le unió, pues lo que viene siendo raíz de 2. Pero con esto no estamos completos. Podríamos fijarnos en la ecuación x cuadrada menos 3 igual a 0. Y entonces vamos a tener el mismo problema de que nuestra solución va a ser raíz de 3. Este, y así, bueno, que es muy tan feo. Y entonces, ¿qué es lo que hace Euler? Construye el conjunto de los números algebraicos que en algún momento se los mencioné. Entonces, lo primero que define Euler es a este conjunto de raíces. Entonces vamos a llamarle a SQ igual al conjunto de las raíces del número n, la raíz mésima, tal que pues n y m son naturales menos el cero, ¿no? Para hacerlo, para darle una convención. ¿Y cómo llegamos a construir los números algebraicos? Que en las notas le puse la fractura, pues no va a ser otra cosa más que los racionales, unión, el conjunto que ¿Es ese acabamos de primer definir. símbolo?
Se llama, bueno, es una A, pero en el alfabeto Fracture, que es como un alfabeto gótico. No, no se me ocurrió qué otra letra tenía para anotación y me acordé de esos simbolitos. Entonces, no les hablaré de la identidad de Euler, hoy no. Puede que lo hable después, en algún momento, porque sí tiene que ver con complejos, pero está bien. Entonces, eh, hasta aquí todo bien, pero ¿qué pasa? Esto de aquí son nuestros números algebraicos. Y entonces a partir de aquí la gente se interesó en investigar a los números algebraicos. ¿Por qué? Porque con eso ya tenías las soluciones, tienes el conjunto que tenía todas las soluciones posibles de tus polinomios. Eso es súper fuerte. Pero ¿qué pasó? Seguimos con problemas. ¿Por qué? Pues después se dieron cuenta que habían ciertos números que no estaban en este conjunto de números algebraicos. Entonces se dieron cuenta aquí que faltan números. ¿Alguien me puede decir qué números faltarían? Al primer conjunto, ¿te refieres a este de aquí? Le llamé SQ por raíz en inglés. Raíces negativas, ¿no? Donde n sea. No, todavía antes de eso. Te falta la Bueno, existencia de números trascendentes, ¿no? exactamente, ¿no? Lo que nosotros conocemos como números trascendentes, ellos apenas estaban como llegando a conocerlos. ¿Y qué pasó? Lo que se dieron cuenta es que faltaban esos números, lo que nosotros conocemos como trascendentes. ¿Por qué? ¿Por qué les faltaban? Porque resulta que esos números no son soluciones de ecuaciones polinomiales de cualquier grado. Entonces, ¿qué pasó? Pues se dieron cuenta que les faltaba les faltaba pi, les faltaba, bueno, ya en esa época hay números muy extraños, por ejemplo, la phi de, bueno, la z de 3. Esto haciendo referencia a la función z de Riemann. Les faltaba la constante de Euler, que creo que esa era una c. Les llegó a faltar, no sé, si es en el caso de e a la pi, de pi a la e. Entonces, todos estos números, ellos se daban cuenta que no entraban ni en el conjunto de los racionales, ni, bueno, que no estaban como tal en el conjunto de los números algebraicos. Entonces, pues esto también dio una revolución a todo lo que se estaba investigando. Esto causó furor, eh, de forma que llegaron hasta sacar un teorema súper fuerte. Y el teorema que decía, bueno, el teorema es de Gelfond con Schneider. Aquí me faltó una N. Y básicamente este teorema lo que te decía es que si tú tenías alfa y beta eh, algebraicos con alfa distinto de cero y de uno y beta no racional, ay, perdón, entonces lo que pasaba es que alfa elevado a la beta era trascendente. Bueno, más bien es trascendente. Este teorema es fuertísimo. Este,
Porque con este teorema no me acuerdo cuál de las dos se probó, si E a la pi o pi a la e. Hay una de las dos que no se ha probado. Hay varios números que entran aquí en los trascendentales, que todavía no se prueba como tal que son trascendentales, pero se tienen el conjunto de los trascendentales. En general son muchísimas constantes. Entonces, tienen este teoremón que nace en la búsqueda de todo esto. Y pues con esto llegamos al número, bueno, al conjunto de los números irracionales. Entonces, eh, pues tenemos que nuestros números irracionales, que le vamos a poner es ahí, porque en general, hasta donde yo recuerdo, no tienen una notación como tal, pues van a ser lo que encontramos como nuestras raíces, que eso sabemos que no son números racionales, unión, pues el conjunto de números trascendentales. ¿Qué conjunto es ese? El de los números irracionales. Ah, irracionales, ok. No estoy seguro si es uno de los 22 problemas que quedan de la lista de los problemas de milenio de Hilbert. Según yo, los problemas que quedan están como todavía más puercones. Eh, y entonces, después de esto, ¿qué pasa? Pues al tener eh, a los números irracionales, nacen pues nuestro superconjunto, ¿no? ¿Quién es nuestro superconjunto? ¿No? ¿No saben quién es nuestro superconjunto? ¿Los complejos? Ah, no, los reales. Pues ya tenemos a los irracionales, a los racionales, entonces nacen nuestros números reales. Ese fue el proceso de cómo llegamos a nuestros números reales. Pero ¿qué pasa? Así como tuvimos un problema cuando construimos, bueno, después de que nacen los reales, la gente pierde completamente el interés en trabajar los conjuntos algebraicos y hasta ahí quedan. Después se retoman un poco ya en cuestión de álgebra abstracta, que se trabaja particularmente con conjuntos algebraicos, que entonces sacan todos estos números trascendentales que no son de utilidad para esa parte de la teoría, pero de ahí en fuera los algebraicos pierden un montón de campo, irónicamente, y pues, la gente se dedica a trabajar con los números reales. Pero regresamos al primer problema que teníamos. Se- pues resulta que se llegan a topar con otra ecuación. ¿Qué ecuación era? Pues la que ustedes mencionaban, x cuadrada más 1 igual a 0. Y se dan cuenta que otra vez no tenemos solución. Y entonces, ¿quién creen que vino a salvar el día? De nuevo tuvo que llegar Euler, bueno, Euler, en 1777. Si se dan cuenta, o sea, el proceso de construcción de todos estos números fueron 30 años. No suena, o sea, para nosotros suena demasiado, pero si lo vemos hablando como tal, es muy poco tiempo en el desarrollo de las mates, eh, que en 30 años se dieran todos estos desencadenantes. Y así Euler en 1777 introduce por primera vez la idea de lo que conocemos como I. Aquí tan fea. Nuestro número complejo. Pero ¿cuál fue el problema? Que esta idea no fue aceptada por la gente. A la gente le daba cosa hablar de números complejos, porque pues como todos sabemos, esto tenía la propiedad de que I al cuadrado era igual a menos uno. Y eso no podía ser. Nosotros sabíamos que todos los cuadrados siempre van a ser positivos. Nosotros sabíamos esto de aquí. Y esta idea a la gente pues le daba cosa. Entonces, eh, tuvo que ser hasta 1999. No, cierto, perdón.
1799, que la gente empezó a aceptar esta idea de los números complejos. Y esto fue porque un matemático apellidado Wiesel eh, le daba una representación geométrica eh, y ahí como que la gente ya se empieza a creer esto y tuvo que llegar después. Si no es Euler, tendría que ser Gauss, eh, quien populariza esta representación geométrica. Y aquí es donde ya por fin la gente acepta lo que son nuestros números complejos. Ay, justo me eché una hoja, excelente lo que quería. Y ya después, hasta el siglo XIX, se da su definición a partir de parejas ordenadas. Bueno, reales. Sí, básicamente esto de aquí es la historia de los números complejos. Nosotros, acuérdense que habíamos construido hasta, bueno, básicamente hasta los racionales, habíamos trabajado, no habíamos tratado de ir más allá, y lo que acabamos de hacer es construir a todos los números complejos, bueno, toda esta idea de los números complejos como lo hicieron en esa época. Si se dan cuenta, no fue un paso como del día a la mañana, ni algo que se le ocurriera a Euler así de que despertó y dijo, uy, vamos a darle solución a esta ecuación, sino como todo en las matemáticas, va surgiendo gracias a que se topan con pared, con algún problema y se enfocan en bueno, en darle solución a ese problema. Entonces, esta es la historia de los complejos. Y pues ahora sí, ya que pues hablamos un poco así por arriba de los números complejos, vamos a darle sabrosura a esto, ¿no? Vamos a formalizar por fin todo lo que hemos estado hablando. Entonces, pues como ya saben, definición. Vamos a tomar la R, el conjunto de los números reales y pues nuestra poderosísima ecuación x cuadrada más 1 igual a 0. Como sabemos, no tiene solución en R, así que definimos la solución de x cuadrada más 1 igual a 0 como el número imaginario que todos conocemos como i, tal que pues lo que sabemos, i al cuadrado es igual a menos 1. Entonces ya dimos nuestro primer paso. Ya definimos a nuestro número complejo, que bueno, nuestro número imaginario i, que es el que nos va a hacer toda la magia. Y pues esto nos va a desatar otra definición que dice ni más ni menos, pues sea R el conjunto de nuevo de los números reales entonces definimos al conjunto
Y los números complejos. Uy, aquí está mal. Porque como es el término importante va con naranja. ¿Cómo? Y lo vamos a definir. Pues acuérdense, bueno, esto es importante, entonces vamos a ponerlo con naranja. Es nuestra C con un palito. Igual, pues a los A más B y tales que pues A y B están en los reales. Ah, nada más ¿Sí? una ¿Hasta aquí cosita, vamos ¿le bien? puedes subir tantito? Porfa, es que no terminé los de Ah, arriba. claro, claro. Listo. Ya, gracias. Esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué se le llama número imaginario? No lo sé, no lo chequé, lo puedo checar y ya les puedo contar la historia el viernes. Va. Yo podría imaginar, irónicamente, que justo viene de eso, de que al menos a los reales como que tenías una forma de tenerlos en ese momento. Tal vez, no, obviamente no tienes una representación del número, pero tú le asignas una representación que conoces respecto a una medición, ¿no? Por ejemplo, o sea, suena muy raro, pero tal vez la gente en ese tiempo podía medir el valor pi o medir e, pero ya al momento de hablar de medir al valor i, pues ya como que salía de lo que ellos conocían. Entonces, posiblemente, pues viene de eso, de que relativamente los números reales podrían ser bueno, eran tangibles y se topan con algo que sale completamente de lo que conocen. Y ahora sí, a partir de estas definiciones, agárrense porque vamos a empezar a relacionar cosas de forma súper chévere. Lo primero que vamos a observar de todo esto es que existe una biyección entre este conjunto de los números complejos y alguien más. ¿Alguien se le ocurre? Ahora sí que no sé si estoy en los reales, Casi. los irracionales o No, racionales. no, tiene que empezar en un poco, en una dimensión más. R2. Exactamente, entre C y R2. Porque como les mencioné anteriormente, tenemos que a los complejos también se les puede definir a partir de parejas ordenadas. O sea, esto viene de que en los complejos los podemos ver como la pareja A, B, tal que pues A pertenece a R y B pertenece a R. Esta es otra forma de ver a los números complejos como parejas ordenadas. Entonces, a partir de aquí, pues tenemos una biyección entre los complejos y los números reales. Bueno, el plano, porque acuérdense que R2 es nuestro plano que conocemos. ¿Y esto qué implica? Que para cualquier complejo que nosotros demos, lo vamos a poder ver como un punto en el plano. Y eso es importante, porque justo tenemos que podríamos dar una representación geométrica de nuestro complejo. Entonces, así ahorita, a grandes rasgos, podemos pensar que tenemos, eh, supongan que estos son nuestros ejes, y podemos tener aquí a R2, y podemos pensar a un complejo. Bueno, voy a ponerle las líneas aquí y así, para que se vea un poco más claro. Y podemos pensar a esto como a la pareja A, B, que está asociada a ni más ni menos que A más BI. Y entonces resulta que podemos asociarle este punto de aquí a este complejo. Se le pone la rayita solo como para que quede más claro hacia dónde va, así como
bueno, como si estuviéramos hablando, es que no quiero decirlo, pero como si estuviéramos hablando de espacios vectoriales. Le podemos dar como esa estructura. Entonces, eh, vamos a tener esta representación geométrica, la cual está muy chida y nos va a ser muy útil después. Y pues ya que tenemos a nuestros números complejos, ya vimos que existe una biyección con el plano eh, y demás, vamos a dar una definición de lo que se le conoce como parte imaginaria y parte real, ¿no? Entonces, sea Z. Aquí los números usuales que vamos a ocupar para hablar de los complejos van a ser Z, W, a veces se pone, ¿qué otra letra? X, Y, o sea, las últimas del alfabeto son las que se suelen ocupar, pero casi siempre la primera letra que eliges es Z, entonces vamos a tomar a Z como A más BI, un número complejo. Entonces, definimos dos operaciones y la primera va a ser lo que se conoce como re de Z igual a A y la segunda es lo que se conoce como im de Z igual a B. ¿Qué dice sea Z igual a qué? A más BI, Ah, ok. listo. ¿Y qué pasa? Pues esto de aquí lo vamos a llamar, que es la operación eh, parte real y pues como se podrían imaginar, puedo hacer muchos chistes con la palabra imaginar a partir de hoy. Esto va a ser la parte imaginaria. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, todo Sí, bien. sí, está bien. Todo bien. Y entonces, pues ya tenemos definido una parte real y una parte imaginaria. Y si recuerden que si pensamos a nuestro números complejos como el plano, pues acuérdense que esto aquí toma el valor de A, aquí va a tomar el valor de B, y entonces eso va a pasar a que a este eje le llamemos en vez de eje X, eje real, y pues de que a este eje le llamemos eje Y, le vamos a llamar eje imaginario. Ahí. Y entonces nuestra representación de los complejos, o lo que le vamos a poder llamar como nuestro plano complejo, va a ser esto de aquí. Nuestro eje real, nuestro eje imaginario, y los valores de A van a pertenecer al eje real, como tenemos aquí en parte real, y nuestro eje imaginario van a corresponder a los valores B, que es lo que tenemos como nuestra parte imaginaria. Entonces, ya vimos una parte bonita de los complejos, pero no hemos avanzado más en la estructura de los complejos, que es lo que nos interesa, tener que nuestros números complejos tengan una estructura. Sabemos cómo se comportan un poco hasta este momento. Ya vimos que podemos relacionarlos con algo súper chévere, como podría ser R2, que es algo que sí conocemos, entre comillas. Y pues necesitamos darle nuestra estructura, por lo tanto vamos a dar pues nuestras operaciones. Definición. Ahora sí ya podemos decir sea C el conjunto de los números complejos. Entonces definimos la operación, pues lo que conocemos como suma, como la función
que va de los complejos Q, los complejos a los complejos. Y pues ya saben, ¿no? Lo de siempre. Si tomamos dos complejos, lo va a mandar pues a Z más W, tal que, pues, ¿quién es Z más W? Ay, perdón. Z más W, por lo que sabemos de los complejos, va a ser A más BI más C más DI. Y si lo pensamos como parejas ordenadas, pues la intuición nos diría que esto no sería otra cosa más que sumar entrada a entrada, ¿no? Sería A más C más B más D y sí, entonces aquí ya tenemos cómo se va a comportar nuestra suma compleja. ¿Queda claro? Sí. Y me estoy quedando sin hoja. Entonces, ¿me pueden decir cuándo puedo pasar de hoja? Espera. Sí, 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 espero, espero. ¿Listo? Listo. ¿Qué dice el público? Aquí lo chido de que estoy escribiendo así en digital es que ya no tengo que borrar, entonces si alguien me dice, no, espera, nada más les regreso. No sufrimos como antes. Y pues así como definimos nuestra suma, podemos definir a nuestro producto o multiplicación, como le queramos llamar. Entonces, de nuevo, sea C, pues nuestro conjunto de los números complejos. Entonces definimos la operación. Bueno, le voy a llamar producto, en las notas le llamé multiplicación, es lo mismo. Y otra vez, ¿cómo? Pues va a ser puntito que va a ir de, pues los complejos cruz los complejos a los números complejos, tal que pues al tomar la pareja ZW lo va a mandar a Z puntito W. Y aquí es donde se pone bueno porque tenemos que ocupar cómo se comporta el número I y cómo se comportan A, B, C y D, que son nuestros coeficientes de nuestros números complejos. ¿Qué sabemos de esos números? Ay, aquí es por... ¿Qué sabemos de A, B, C y D? Que son coeficientes reales. Exacto, ¿no? Son reales y en los reales tenemos la poderosísima distributividad. Entonces lo que vamos a hacer es que podemos, pues ya saben, ¿no? Multiplicamos primero A por C, A por D, luego B por C y luego B por D para obtener todo nuestro producto. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a tener que va a ser AC más ADI y luego va a ser más BIC. No, vamos a ponerlo aquí. Bueno, no, porque no nos patrocinan. Entonces va a ser BCI y luego va a ser BD y al cuadrado.
Pero ya sabemos cómo se comporta nuestro número complejo y sabemos que i al cuadrado va a ser menos 1. Entonces nos va a quedar AC menos BD más ADI más BCI. Y ahora sí, asociando, como queremos, vamos a tener que va a ser AC menos BD más AD más BC. Y ya tenemos nuestra parte real y nuestra parte imaginaria. Y entonces así es como se va a comportar nuestro producto entre complejos. De la división de complejos ya hablaremos después, porque necesitamos definir algo más antes, pero hasta aquí vamos bien. Sí, todo en orden. Excelente. Y pues se acerca nuestro primer teoremón. ¿Qué dice nuestro teoremón? Pues que los números complejos con la suma y el producto definidos anteriormente es un campo. Demostración a lector. Ojo, que sea lector no implica que vaya a venir en la tarea, pero es por si pues todavía quieren seguir practicando un poco cómo se prueban estas cosas de aquí, pues queda lector. Y eso porque necesitamos economizar tiempo porque solo tenemos 4 clases para ver a los números complejos. Y entonces aquí ya tenemos algo súper fuerte, tenemos una estructura dada a mis números complejos. O sea, ya pasamos de los números racionales a tener un campo de los números complejos en 40 minutos. O sea, nos acabamos de adelantar 30 años en 40 minutos. Vamos muy bien. ¿Puedo seguir moviendo la hoja? Sí. Sí. Y aquí es donde yo les pregunto, no qué hubieran hecho ustedes, sino qué pasaría si nosotros tomamos un complejo y lo multiplicamos por un real. Pues nada, porque un real también es un complejo con parte imaginaria cero, ¿no? Exacto, ¿no? Un real sería un eh, complejo con parte imaginaria cero. De hecho, estoy viendo que lo debí de haber puesto al revés en las notas. Primero, debí de haber puesto esta parte de la inclusión, entonces vamos a hacerlo mejor así. Y ahorita hablamos de esto y ya en las notas lo cambio. Lo primero que tenemos que notar, así a grandes rasgos, es que tenemos una inclusión natural de los reales en los complejos. Entonces, por otra parte, tenemos una inclusión natural de los reales en C. ¿Y qué quiere decir una inclusión natural? Solo es una función directiva. Que también se llama ahí. Vamos a ponerle iota, que va a ir de los reales a los números complejos. Y esta inclusión no es más que nada que, ya les había comentado, o sea, esto lo que hace es como que le aplica la identidad a los reales, pero no va a caer otra vez a los reales, sino va a quedar a los complejos. Entonces estaríamos tomando nuestros números reales y al hacer la inclusión natural, si esto fuera C, tendríamos una copia de los reales dentro de C. No, esto no será C. Sí, o sea, lo único que estamos haciendo es copiando los reales y pegándolos dentro de los complejos. Eso es lo que hace una inclusión natural. Y lo que va a hacer esta inclusión natural es que si nosotros le aplicamos la inclusión natural a X, lo va a mandar a X más 0 y pues con X en los reales.
Entonces, para cualquier X que tomemos en los reales, la inclusión natural lo único que le va a hacer es que le va a agregar la parte imaginaria, pero con un cero. ¿Queda claro? Sí. Sí, queda claro. ¿Queda más clara la idea de la inclusión natural? Así, siempre que les digan inclusión natural, lo que va a hacer eso es tomar la copia del dominio, tomar una copia del dominio y pegarla dentro del codominio. Es lo único que va a hacer la inclusión natural. Por eso cuando en la tarea vieron que era la inclusión de los naturales a los enteros, pues nada más era tomar cada natural y pegarlo dentro de los enteros, que sí se puede, ¿no? O sea, vas al natural n, bajo la función de inclusión, lo vas a mandar, pues a él mismo. Y como sabemos que hay una copia, de los reales dentro de los, bueno, de los naturales dentro de los enteros, entonces sí lo vas a poder mandar. Y es como si estuviéramos haciendo una identidad hacia un dominio más grande de lo que usualmente lo hacemos. Y ahora sí, ya que sabemos esto, pues viene la pregunta. Si Z es complejo y W es un real, ¿qué va a pasar cuando tomemos Z por W? Pues según esto, por definición, pues sería A más BI por C más DI. Y por definición tendríamos que esto sería AC menos B. Perdón, aquí sería 0. Sería B por 0 por I más sería A por 0, bueno, A0 más BCI. Y si se dan cuenta, esto no es otra cosa más que AC más BC y lo que está haciendo es que si lo pensáramos de esta forma o al revés, la C se está distribuyendo en A y en B. Y entonces siempre que multipliquemos por un real, lo único que va a pasar es que el real va a multiplicar a cada entrada del complejo. Esto es a lo que nosotros le vamos a llamar producto o multiplicación por escalar. Y supongo que ya les sonará un poco ese término, ¿no? Sí. Y de nuevo, como sabíamos, tenemos nuestra representación geométrica, entonces una pregunta natural que nos podría llegar sería, pues, ¿cómo se comportarían estas operaciones en, en nuestra representación geométrica? Y entonces para la suma resulta que si nosotros tomamos dos complejos, ¿cómo es la suma en los complejos geométricamente? Pues lo que haríamos sería lo de siempre, ¿no? Tomamos una pequeña copia de lo trasladamos al vértice de aquí, de forma que sigan paralelos. Vamos a tomar la pequeña copia de lo trasladamos acá. Y entonces ese vértice que nos va a quedar aquí, este va a ser nuestro complejo. Entonces, si tenemos que este va a ser Z, este W, pues este no va a ser ni más ni menos que Z más W. Y por otra parte, si nosotros tomamos a nuestro complejo aquí, Z, pues al multiplicarlo por un escalar,
lo único que va a hacer es que lo va a extender o lo va a contraer, ¿no? Depende del escalar. Entonces, este sería Z, este sería alfa Z, ¿no? Donde asumimos que alfa es real. No vamos a hablar de la representación geométrica por ahorita del producto, porque necesitamos un poco más de cosas para hablar de esa representación. Seguramente lo veamos mañana. Entonces, mientras nos quedamos con estas dos representaciones, esta es la de la suma y esta es la de la multiplicación por escalar. Y pues ustedes me dicen si puedo cambiar de página. Ya no hay problema. Entonces vamos a cambiar de página. Sí. Y pues ya vamos a empezar a hacer un poco de pruebas. Vamos a hacer unas pequeñas pruebas hoy para irnos entonados y mañana llegar con todo. Entonces, proposición. Sean Z, W números complejos. Entonces van a pasar ciertas cosas. La primera, pues que la parte real de Z más W va a ser la parte real de Z más la parte real de W. Dos, pues va a pasar lo mismo con la parte imaginaria. La parte imaginaria de Z más W va a ser la parte real, no es cierto, va a ser la parte imaginaria de Z más la parte imaginaria de W. Tres, que la parte real de menos Z va a ser igual a menos la parte real de Z. Y cuatro, es que, pues de nuevo, la parte imaginaria de menos Z va a ser menos la parte imaginaria de Z. Y pues vamos a demostrar rápidamente esto. Para el 1, pues vamos a tener que Z va a ser A más BI, W, que W tan fea, igual a C más DI. Y entonces pues vamos a tener que Z más W por la definición va a ser A más C más B más D, I. Y así, pues la parte real de Z más W por la definición va a ser A más C. Pero ¿qué sabemos? Sabemos que la parte real de Z va a ser A y la parte real de W pues va a ser C. Y entonces vamos a tener pues que A más C va a ser la parte real de Z más la parte real de W. ¿Queda claro? Fuiste parte real de W es igual ahí. Ah, pero, ese puntito se me fue. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. La parte 2 es análoga. Entonces queda el lector. Y vamos por la parte 3. La parte 3 dice que pues la parte real de menos Z, ¿quién va a ser? Bueno, primero
Así que antes que nada vamos a tener que, pues, si z es igual a a más bi, pues menos z va a ser multiplicar todo por menos y esto va a ser menos a menos bi. Entonces, ¿qué va a pasar? La parte real de menos z, pues por definición de lo que tenemos va a ser menos a. Pero pues como sabemos, la parte real de z es igual a, y entonces esto lo vamos a poder ver como menos 1 por a, y esto va a ser menos 1 por la parte real de z, y esto va a ser pues menos, bueno, ya lo voy a subir porque estoy escribiendo muy arriba, menos pues la parte real de z. Y análogamente, pues para el 4. ¿Queda claro? Sí. Oye, Lalo, ¿le podrías subir tantito, porfa? Claro, listo. Ah, bueno, me refería a lo de la proposición, lo que teníamos que probar es que no alcancé a copiar todo. Ah, ok, Gracias. ok. Entonces creo que hemos avanzado bastante y al menos por hoy lo podemos dejar aquí.